Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de INNIC. Esta semana tenemos un episodio un tanto especial. Es una tertulia entre Juan Rodríguez, el CEO de Camalún, Jordi Romero, el CEO de Factorial, César Miguel Áñez, el VP Product de Factorial, y yo mismo. Y durante el episodio hablamos de aquellas cosas que nos interesan, que seguimos cada uno de nosotros, qué proyectos estamos viendo, qué tendencia estamos viendo, que se está moviendo en el mercado, qué opinamos de las criptos, de Coinbase, justo ahora que ha salido a bolsa, qué opinamos de las redes sociales, de lo efímero versus lo permanente, el directo versus el diferido. Hablamos de Clubhouse, hablamos de NFTs y hablamos de libros que cada uno de nosotros estamos leyendo actualmente o hace poco y por qué nos ha impactado o no nos ha impactado. El podcast de esta semana es posible gracias a vosotros, a los suscriptores, que os suscribís al canal de YouTube, a los miembros que a través del canal de YouTube os suscribís y financiáis con 15 euros cada mes la realización de este programa, y a todos aquellos que muy amablemente compartís las experiencias, las impresiones de cada uno de los podcasts a través de las redes sociales, en LinkedIn, en Twitter, etc. Y el podcast es posible también gracias a nuestro sponsor corporativo, Factorial, la plataforma de recursos humanos que crea el homólogo de tu empresa en el cloud. Portal del empleado, gestor de documentación, gestor de procesos, ausencias, bajas y altas, nuevos contratos, variables, desempeño, selección. En definitiva, todos los procesos relevantes de gestión de personas los puedes por fin centralizar en una sola herramienta que automatiza la burocracia por ti y te da información de gestión en tiempo real. Muchísimas gracias a todos los miembros de INNIC y también a Factorial por hacer posible este episodio. Bienvenidos a Startup Inside Stories de INNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernat Ferrero y hoy estoy con tres sospechosos habituales. Romero, Juan Rodríguez y César Miguel Áñez. De hecho, César, que era un habitual de los podcasts en sus inicios, ha pasado aquí un interludio que ha desaparecido, pero lo volvemos a recuperar. O sea que, bien. Como veis, hoy estamos en un setup un poco distinto. Estamos en la cafetería de INNIC y la idea aquí es un poco pues tener un poco una tertulia los cuatro de siempre, y lo que me gustaría preguntar es un poco qué es lo que estáis viendo últimamente, ¿no? O sea, normalmente los podcasts son más atemporales, hablamos de historias de emprendedores, intentamos explicar tanto la historia personal como la historia del negocio y los economics, intentar entender la foto entera del negocio. Y lo que no hacemos tanto es hablar un poco de lo que estamos viendo, de lo que está pasando en el mercado y de lo que estamos aprendiendo, ¿no? Porque al final la constante en los últimos 3 años y medio del podcast es que hemos ido compartiendo pues, lo que vamos aprendiendo, casi live, casi en real time mientras va pasando, ¿no? Entonces, aparte de esto, nosotros pues aquí en INNIC vemos muchos proyectos en fase inicial, ¿no? Y ahora comentábamos, ¿no? que vemos muchos proyectos repetitivos, ¿no? Vemos muchos proyectos que se inscriben en categorías, ¿no? Pues, por ejemplo, el Life as a Service, ¿no? Muebles as a Service, con assets en general as a Service, vehículos de segunda mano as a Service, ¿no? Y Juan tú decías, Juan, ¿qué te gustaría ver? ¿Qué te gustaría ver que no ves en los pitch que estamos viendo aquí en INNIC? Me gustaría ver lo que imagino que veríamos si estuviéramos haciendo los pitches en Palo Alto. O sea, gente que viene a innovar, a romper el mercado, no que viene con un Me Too, 2, 3 años después, con proyectos que están lanzados en otros países, incluso en otros países de Europa, ya no digo en Estados Unidos, sino gente que viniera a innovar, a romper, a imaginar cosas, a romper barreras, a cambiar el mundo, y no a buscar algo que ya está pasando y a ver si me enriquezco rápidamente y te doy el pelotazo, ¿no? O sea, cuando tienes la segunda filosofía, raramente vas a conseguir dar el pelotazo. Normalmente yo creo que es más la primera. Cuando vas a cambiar el mundo sabes que eso es difícil, que es costoso, que lleva tiempo, que lleva mucha energía, estás preparado para eso y quizás lo consigas, ¿no? Es curioso porque tú dices eso, Juan, pero tú siempre haces la pregunta del tamaño de mercado, ¿no? Y esa gente que tiene esta valentía para hacer cosas en nuevos mercados, sí, tiene una constante que es que trabajan en mercados que no existen. Mira, ¿cómo responden esta gente a tu pregunta del tamaño de mercado? Como tú me preguntas cuál es el tamaño de mercado de order backs cuando empezamos.
Claro que yo pensaba cuál era el tamaño del mercado y no existía ese mercado porque fuimos los primeros, o junto con otras 3 o 4 empresas en Estados Unidos, ¿no? Te lo tienes que imaginar, tienes que visionar, tienes que poner unas métricas de lo que crees que va a pasar porque tienes una visión de hacia dónde va el mercado, pero claro que puedes poner números. Yo no creo que es cierto que cuando innovas, cuando creas algo de la nada, cuando generas un mercado distinto, un producto distinto, un servicio distinto, no hay métricas que puedas utilizar. Has dicho muchas cosas, Juan, y tú has vivido muchos años en Estados Unidos. Y tienes razón en que tenemos que aprender muchísimo y generar tanto negocio como se genera en Estados Unidos por cápita o por como lo quieras medir. Pero en Palo Alto, concretamente, que yo he estado viendo pitches, la mayoría es mierda, ¿eh? Y la mayoría de los pitches ahí es un Uber para propietarios de loros y es un Airbnb para gatos cojos. O sea, que la mayoría de los pitches son igual de buenos que los de aquí. Ahora, por alguna razón, ahí hay algunos que cambian el mundo y aquí nos cuesta mucho más que haya alguno que cambie el mundo. Pero, o sea, es un poco injusta la comparación. Yo creo que igual lo que no hay tanto ahí es, voy a hacer el Airbnb de... Bueno, eso no, sí. voy a hacer Airbnb. No, claro, pero... es el que... No, lo que dices es, puede ser un modelo americano en España. Sí, esto de aquí hay mucho, demasiado. Eso aquí hay mucho y en Estados Unidos seguro que no hay, porque bueno, ¿de dónde no. es el modelo? ¿De dónde va a ser el modelo? ¿De la Luna? De la China, pero tampoco. Bueno, empieza a haber algunos. Empieza a haber algunos, ¿eh? Cosa curiosa, porque la China ha sido modelos americanos por un tubo. No, pero ahora empieza a al ver revés. voy a hacer el WeChat, el WePay, el WeChat, el Meituan, el no sé qué. La mega app. Las super apps o mega apps, como se llaman. Sí. Super app. Sí. Eso, en cuanto a proyectos que vemos y que nos gustaría ver. Es curioso porque ayer salió a bolsa Coinbase. Coinbase es un ejemplo de mercado que, hostia, año 2012. ¿No? Brian Armstrong, ¿no? Ingeniero, developer de Airbnb. Una empresa donde ve cómo se puede liderar un espacio mejorando la experiencia de usuario al extremo. Bueno, se puede crear un espacio, un mercado nuevo, que empieza siendo muy nicho. Camas hinchables para diseñadores que van a festivales de música, no, de diseño. El primer caso de Airbnb. Ese era el primer caso. Pensé que estás hablando de No, yo también. Me estaba viendo con una cara diciendo, tío, no he entendido nada. No, espera. Seguramente no he entendido nada de Coinbase, tampoco, pero ve esto, el fundador de Airbnb, o los 3 fundadores de Airbnb, y mediante una experiencia de usuario increíble para todos, para el host, para el guest, consiguen conquistar un mercado además superando las dinámicas de marketplace, consiguiendo oferta, pero siempre con la experiencia de usuario como hilo conductor. Son diseñadores, su fuerte no es la tecnología, o sea, es realmente la experiencia. Y además así lo explican los fundadores. Este chico, ingeniero que bebe un poco de esta cultura de Airbnb, sale de ahí y dice, ostras, lo del Bitcoin mola, es una cosa nueva. Por cierto, muy poca gente conocía en aquel momento, en 2012, pero es una mierda comprar Bitcoin, es súper difícil, es complicadísimo. Entonces, podemos hacerlo mucho más fácil. Podemos hacer la misma experiencia de usuario, el concepto de experiencia de usuario de Airbnb, pero lo podemos hacer para comprar Bitcoins, ¿no? Para gestionar Bitcoins y otras criptomonedas. Y ostras, 5 años después, o 8 años después, 60 y pico billones, ¿no? Ayer 86, hoy 60 y algo. Claro. Van 20 billones arriba y abajo. Como mi cuenta de banco. Eso es un ejemplo de un mercado nuevo. Yo creo que hay una comparación que has hecho. O sea, Coinbase tiene mucho mérito, como cualquier empresa que llega a una posición de dominar un mercado, pero tiene una marea detrás increíble. Porque cuando Airbnb empieza, hay una realidad que es que la gente se aloja en sitios cuando viaja o cuando va a sitios que no están en su casa, ¿no? Y esto es enorme, son trillions al año. Y ellos, pues lo que hacen es, bueno, todo el mundo conoce Airbnb seguramente de nuestra audiencia, pero el mercado de Bitcoin era ridículamente pequeño, o de las criptomonedas, cuando Coinbase empieza. Si se hubiera quedado ahí el mercado de las criptomonedas y Bitcoin lo hubiera petado igual, sería una empresa un poco de broma. La valoración de Coinbase sería como muchas startups de Barcelona. Pero claro, se multiplica por no sé cuántos miles digamos, la esencia, el core de ese mercado, y con lo cual eso arrastra a Coinbase. Con lo cual yo creo que es un ejemplo raro, ¿no? Donde hay siempre la suerte juega un factor importantísimo en estas empresas, pero es que en este caso es que es increíble lo que les ha empujado la marea. El precio del Bitcoin, la capitalización en el mundo de las criptomonedas no tiene
tanto que ver solo con Coinbase, sino con un fenómeno un poco raro social de macroeconomías, de tipos de intereses, de miedos a la centralización, o sea, muchísimos movimientos que han empujado el Bitcoin, ¿no? Y Coinbase tiene pues quizá un tercio de la responsabilidad del crecimiento de Bitcoin, pero el otro no tiene nada que ver con ellos. Es curioso porque estaba justo ahora leyendo el post que hizo el founder de Coinbase en Hacker News en 2012, en el que buscaba un co-founder para apuntarse a YC con alguien, porque en aquel momento los solo founders siguen estando un poco en segundo plano en YC, pero es que en aquel momento ni siquiera consideraban a gente que no tuviera un co-founder, ¿no? Y es curioso porque evidentemente no menciona nada de lo que acabas de decir en cuanto al crecimiento de Bitcoin. Él piensa en las criptomonedas como una solución a las fees en las transacciones económicas, ¿no? Que al final se ha quedado un poco por el camino, ¿no? En las criptos tienes Ethereum y aquí estoy hablando un poco sin estar muy metido dentro, pero el coste que tiene hacer una transacción en algunas de las cadenas disponibles es bastante ridículo. Y el tiempo. El tiempo y luego el coste energético. La huella, o sea, todo. Exacto, sí, es terrible. Exacto. O sea, realmente, como eficiencia de método de pago es terrible. Totalmente. Entonces, ¿creéis que...? Porque yo tengo una opinión al respecto. Ya, eso mola, la opinión mola. Pero, o sea, ¿en qué porcentaje creéis que, y quizás no es la métrica correcta, pero el crecimiento de Bitcoin, ¿creéis que es solo especulación? ¿O creéis que realmente hay algo detrás de ello? Bueno, seguro, es un jardín bueno, ¿eh? Seguro que es especulación, ¿no? O sea, especulación significa pensar que con esto vas a hacer algo en el futuro. O sea, ¿no? Tomar una decisión hoy proyectando el futuro a hoy. O sea, trayendo el futuro, tu visión del futuro a hoy. Entonces, y más con una moneda de referencia que no tiene ningún tipo de valor intrínseco, solo puede ser especulación. La pregunta es, yo creo, ¿va a servir para cubrir actividades económicas en el futuro mucho más allá de ser un wallet que tienes ahí con dinero y esperando que crezca? Más allá de eso, ¿va a poder soportar una actividad real? Uh-huh. Hay algunos negocios que aceptan Bitcoin, ¿eh? Ya, pero es anecdótico. Puedes comprarte un Tesla con Bitcoin ahora. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Vosotros tenéis Bitcoins? Yo no. Yo sí. Pero por capullo, te diría. Porque mi pareja me preguntó qué era esto del blockchain y de los Bitcoins y tal hace 2 años, me parece, y se lo expliqué. Basando en es una estafa piramidal, es una pura especulación, no tiene ningún sentido, tecnológicamente súper interesante. Entonces profundicé un poquito en lo poco que yo sabía de la tecnología, de los algoritmos, de los hashes, de la cripto, ¿cómo se llama? Encriptación que hay detrás de Bitcoin en concreto. Y cuando se lo acabé de explicar dije, hostia, he leído el paper, me he informado un poco, pero nunca he transaccionado con ningún cryptocurrency. Voy a comprar 500 euros de Bitcoin por ver cómo es la experiencia. Primero, me voy a coinbase.com. Ya, pero esto no vale. Coinbase es muy fácil. Lo hace hasta una abuela. Claro, pero bueno, ¿por eso vale? ha triunfado Coinbase. No vale. Por eso ha triunfado Coinbase. Hombre, porque tienes que hacerte lo de los no, pero en aquella época, me lo miré, me lo estudié y tal, y en aquella época ya era tan caro producir un Bitcoin como comprarlo. Porque ya había habido el primer boom. Me acuerdo que estaba en 12.000 euros el Bitcoin ya. O $12.000 el Bitcoin. Tiempo que era caro producir Bitcoin. Sí, pero bueno, había las cajas dedicadas, ¿no? No me acuerdo cómo se llama ahora, que los mining rigs que vendían directamente para minar Bitcoins, etc. Total, que lo compré por ver cómo era la experiencia de comprar un Bitcoin, tenerlo, probar un wallet, tener otro wallet, transaccionarlo. Me di cuenta que moviendo el Bitcoin 3 veces se me fueron 40 euros y dije, bueno, pues ya está. Al cabo de 2 meses, fees de Coinbase que les han puesto en... No solo, y los fees de los miners de las transacciones. Que esto es una cosa un poco rara, pero hay gente por el mundo que me ayudó a transaccionar el Bitcoin, que ganó un trocito del trozo de Bitcoin que yo tenía, y total, lo dejé ahí abandonado, explotó el precio del Bitcoin para abajo. Ahora eres un billionaire. Dije, ¿seré capullo? No soy un billionaire. Por suerte, hodleé muy fuerte
Y dije, son 500 euros, ¿eh? Y dije, a la mierda, los he perdido ya. Bajaron a 200, a 150 o algo así. Y dije, bueno, ya para eso lo dejo aquí hasta que me muera a ver qué pasa, ¿no? Y ahora hace, no sé, el año pasado que con el COVID y tal, la gente empezó a transaccionar en bitcoins otra vez y subieron mucho. Subió a 1.000 euros. Mis 500 euros subieron a 1.000. Quité 500 y dije ni para ti ni para mí. Y los otros 500 ahora que serán 2.000 euros. Y ahora serán 2.000 euros. No fuera que perdieras 500 euros. Es que ya los había perdido, me arrepentí porque yo no creo en esto. O sea, mi reflexión es, ahora compraría 100 euros de Bitcoin y no. Con lo cual a mí lo de hodling yo no lo compro este argumento. Es como quien tiene acciones de Telefónica, que es una conversación que tuve con un familiar hace poco, tiene acciones de Telefónica, bajan y dice, no, yo aguanto hasta que vuelvan a subir. Esto no tiene ningún sentido. Porque el mercado es líquido. En cualquier momento, si no crees que el dinero está mejor en Telefónica que en Repsol, lo que tienes que hacer es vender Telefónica y comprar Repsol. No porque en su momento lo compras en Telefónica tienes que seguir hodleando. O sea, yo no creo en el hodl como concepto en un mercado líquido. Es la psicología, esto en economía se estudia mucho, es la psicología de las personas. Cuando baja, enseguida tal, y cuando sube, todo lo contrario, cierras la posición, y cuando baja, la dejas bajar y bajar pensando que tiene que volver, ¿no? Yo con el tema de la diferencia entre el especulador y el inversor, ¿no? O sea, sí, dicen claro, que el inversor cuando baja es una oportunidad de comprar más porque realmente crees en ello, y el especulador es... El inversor no juega con dinero propio nuevamente, y lo segundo, que muchos inversores utilizan sistemas automáticos porque psicológicamente es muy difícil lo demás. El tema psicológico, cuando haces trading a diario o continuamente y tal, el tema psicológico es la mayor barrera que tienes para ganar dinero. Yo en el tema de Bitcoin me quedo con dos cosas. Primero, especulación o no, yo creo que los grandes especuladores son los gobiernos centrales de cada país, y esa es la gran amenaza que ellos tienen, ¿no? Que el especulador fundamental tiene el boletín oficial del Estado o tiene el Banco Central y se dedican a inflarnos de dinero inútil para seguir pagando cosas inútiles. Ese es mi primer problema, que el especulador es el BOE. Y mi segunda reflexión, más a nivel de negocio. A veces también pensamos que el nuevo mundo ha cambiado cosas, pero estas cosas han pasado hace 40, 60 y 100 años, ¿no? Tom Monaghan, voy a poner un caso que conozco más o menos por mi pasado en Telepizza. Tom Monaghan creó Domino's Pizza. Y creó Domino's Pizza estando estudiando en la Universidad, creo que de Indiana, y porque el tío quería resolver con su coche una fricción que veía, es que la gente no podía pedir pizza a domicilio. De hecho, así fue como conoció a su mujer, enviándole una pizza a domicilio, se enamoró era estudiante ella también, y luego le llevó una pizza con un corazón, ¿no? Hostia, esto sí que es una buena historia de founding. Lo que quiero decir es que al final, tú a veces no sabes si el mercado va a acabar siendo Domino's Pizza o no, pero tú tienes que resolver una experiencia de usuario, de cliente y tal, ¿no? Y esto es lo que ellos han hecho, pero que han triunfado, porque al final, y esto es lo bueno que tiene la mentalidad americana, yo creo, ¿no? Y es que da igual con quién hables en Estados Unidos, a cualquier nivel, entienden que hay un cliente y que el cliente tiene que tener una experiencia súper. Y esto ha sido así siempre. Y las empresas han triunfado en Estados Unidos porque saben que hay un cliente final, y al cliente hay que cuidarlo, hay que darle una experiencia superior, ¿no? Y yo creo que esa mentalidad que es tan americana, de cuando te sientas en un avión con uno al lado, te cuenta su vida y el cliente y lo ves, que son vendedores y sienten eso, no la tenemos aquí arraigada, ¿no? Y pensamos que el cliente... A Romero le encanta, ¿eh? Este pitching americano. Continúa, no, yo creo que la experiencia es súper importante. O sea, claro, el cliente es súper importante. O sea, Coinbase, cuando nace, comprar un Bitcoin era una cosa shady para delincuentes que querían comprar drogas o secuestrar gente en Silk Road, etcétera, ¿no? Y era una cosa muy chunga, y Coinbase lo hace como Facebook, ¿no? Además con el mismo color, con los mismos redondeados y tal. Y de repente la gente pone su tarjeta de crédito, tiene un trocito de Bitcoin y lo puede vender muy fácilmente, es todo transparente. Yo cuando llegué a Estados Unidos, hace mogollón de años, a estudiar, me pusieron la línea telefónica en 1 hora. Hostias, en aquel momento en España, que estaba Telefónica en monopolio, se tardaba 3 meses o 4 meses en tener una puta línea telefónica, ¿no? Entonces, claro, aquí la experiencia sigue siendo mala, ¿eh? O sea, seguimos teniendo experiencias en muchos sitios, en Renfe, en el AVE. O sea, la experiencia en AVE es buena. ¿Alguien cree que la experiencia de coger un AVE es buena? ¿Hay wifi ya en los aves? Bueno, no sé, hace tiempo que no cojo uno. Es un desastre con un billete que te vale 100 euros igual la ida de aquí a tal, ¿no? O sea, ¿sí? O sea, ves el coste, ves la calidad de servicio que tiene y dices, pero bueno, ¿dónde estamos? El cliente no es importante. En Estados Unidos y aquello es barato. Te llevan así, ¿no? Es barato. Y he cogido un Greyhound y es baratísimo, y te mueves de Boston a Nueva York, ¿por cuánto? 200 pavos. O mucho menos. Muchísimo menos. Yo he ido de Filadelfia a Nueva York. De Nueva York con el bus chino.
El de Chinatown a Chinatown. El Greyhound. De Yo cogí vas, el tren. Yo cogí el Hostia, tren. baratísimo, ¿eh? baratísimo. Como $10. Baratísimo. Tú te vas, es verdad, tú te vas de Filadelfia a Nueva York por $10, $12. También, ¿Qué también. coño? ¿Es así? Yo lo he hecho todo eso. Y va directo. Y va directo. De Con el bus Chinatown chino. en Chinatown. Con Y el va bus directo. chino. Bus chino. Y va directo. De hecho, tengo una anécdota curiosa. Fui a Canadá también con el bus chino y era todo chinos. O sea, además cantaban y tal. Bueno, era un espectáculo bastante curioso. Y 3 parejas de catalanes. La cela. La pena y la pena. Chinos que serían todos americanos en realidad, ¿no? Seguramente. De segunda generación o tercera generación. Yo me sorprendí mucho, ¿eh? O de primera. Algunos de O primera. de primera. Pero la verdad es que está muy bien. A ver, la experiencia era barata. O sea, corolario, experiencia de No sé usuario. cómo es llegar al bus superimportante chino para que ganar ganar compañía. Coinbase. La experiencia de usuario, y yo creo que es muy importante a la hora de crear una gran Experiencia del compañía. cliente. Sí, del cliente. Customer experience. Para hacer una gran compañía, yo creo que no es difícil tener una gran compañía si no tienes una experiencia de cliente superlativa. Yo tengo observaciones interesantes de Coinbase, más allá del negocio en sí. Que tú decías, bueno, es que ha crecido mucho el El underlying asset. asset, es verdad. Joder. Pero ha crecido para todos, ¿eh? Y También en para parte ti. gracias a ellos. Y en parte gracias a ellos. Claro. Porque han democratizado que la gente participe de Que este es asset un class. poco con Juan, con Otterbox. Lo mismo. Que Haces fundas de mercado. smartphone. Justo sale cuando sale el iPhone. Hostia, pero el mercado crece. Pero crece para todos. Crece para todos. Es que sí, sí. Acabó siendo la primera marca del mundo. Sí. Otterbox. 43% del mercado americano. No está mal. 43% del mercado americano. Coinbase tendrá un market share La- similar, si no superior, ¿eh? El mercado creció, pero la ejecución fue buena. Tuvo que ser buena. Sí, claro. Si no, no ganas. ¿No? Porque cuando crece un mercado se va metiendo más gente, exponencialmente más gente. Había exchanges antes de Coinbase y han nacido después de Coinbase. La ejecución es clave. Sí, siempre podemos dar es clave, Ayer evidentemente. César me hacía una reflexión interesante. ¿Qué es más rentable o tiene más sentido económico? ¿Invertir en Bitcoin o invertir en Coinbase? Ahora que los dos son líquidos y públicos. ¿Qué tiene más sentido? Porque si Bitcoin no tiene sentido, tampoco... No, de hecho Coinbase. no. De hecho no, porque cuando Bitcoin pinchó, Coinbase creció. Y Bitcoin pinchó en 2018 ¿Y cómo creció? porque cobraba por transacciones. Cobraba euros, dólares por transacciones. O sea, Claro, tú pero si la moneda baja. Pero cobran euros. Cobran euros, Sí, suba sí, o sí. baja, No, o dólares. totalmente. Pero digo, a corto plazo ganarán la pasta Claro. de esas transacciones. Claro, pero a claro, corto plazo. eso pincha y la gente deja de No, hacer pues, transacciones. Sube, baja, Hombre, sube, si baja. desaparece el Bitcoin. Vamos a... Hombre, si desaparece el Bitcoin, bueno, O sea, al a final Coinbase le quedan otras criptos. La pero- reflexión es, pero sí. si crees en criptos, yo creo que sale más rentable invertir en criptos que invertir en Coinbase porque el múltiplo será mucho más alto. O sea, al final, la mayor Tiene más parte de la network gente... effect Bitcoin que Coinbase. O sea, es más difícil reemplazar la currency que el exchange. Pero no solo eso, sino que la expectativa de multiplicar tu pasta, al final muy poca gente está utilizando Bitcoin hoy en día. Y Coinbase vale lo que vale por la proyección de futuro que tiene. Pero es que si te crees criptos y crees que realmente se van a instaurar, para mí tiene mucho más sentido meter pasta Sí, en criptos que seguramente en, sí. que en Coinbase. Entonces esa es la parte que no entiendo de la peña metiendo pasta en Coinbase. ¿Tú, Juan, has metido pasta? No he metido pasta en ninguna de las dos. ¿Sabes quién creo que ha metido mucha pasta en Coinbase? ¿Quién? Gente que se ha ganado mucha pasta en Bitcoin y que ahora tiene un dinero y cree mucho porque le ha dado su riqueza. Y hay una parte de karma de decir invierto y otra que es decir, coño, yo me he forrado ¿Tú con crees que esto. es esto? Yo creo que hay una parte muy importante de esto. Yo me imaginaría Se más... ha generado mucha riqueza con Bitcoin, ¿eh? Riqueza. Bueno, sí, riqueza. Sí, se ha no, acumulado o se ha totalmente, movido mucha totalmente. riqueza Sí, con sí. Bitcoin. Ya. A ver, yo me imaginaría más inversores un poco más conservadores, no queriendo meterse en el pastel de Bitcoin, porque igual tienen pasta de alguien de gente que no se atreve con ese nivel de riesgo, pero Coinbase al final es como un proxy al crecimiento de las Hay fondos de criptos. cripto, ya legales y está todo regulado. ETFs, hay ETFs en cripto. Y de hecho los hermanos Winklevoss hicieron, no me acuerdo nunca cómo se llama, Géminis o Gemana o algo así, hicieron una gestora de dinero
institucional para invertir en cripto, que es lo que no había. Es una asset class super retail, que significa que solo los frikis primero invertían y luego pues personas como nosotros, que somos frikis pero quizá menos frikis que el que lo minaba desde el principio, hasta nuestras cuñadas y tíos y tal. Y este dice, no, los planes de pensiones también tienen derecho a invertir un 1% de sus ahorros en criptos, y los Winklevoss... Hostia, pues se están metiendo pasta, ¿eh? Han levantado no sé cuántos billones y los están desplegando. Bueno, más que nada porque hay que meter pasta. O sea, el interés es negativo ahora mismo. Con lo cual, cualquier fórmula de inversión está sobrevalorada. Porque el dinero en el banco no te renta, te cuesta. Sí, pero hay otras cosas en las que meter pasta. Sí. La criptomoneda tiene todo el sentido del mundo. El problema es que los bancos centrales, o sea, que es que perder el monopolio de imprimir dinero y que sea la única fuente de pago es quitar a los gobiernos una de las fuentes fundamentales que tiene de autosupervivencia. O sea, ¿tú crees que los gobiernos, que el regulador va a acabar cargándose el tinglado? Yo creo que es el mayor obstáculo. Es la menor amenaza. Creo que es la mayor amenaza, sin duda. La mayor amenaza. Desde el punto de vista de inversión, tú mencionabas, entró en YC, Brian Armstrong, no tenía founder, le dieron $150,000. Encontró un co-founder. Un trader de Goldman Sachs. Exacto. Que es buena pareja, ingeniero y trader de Goldman Sachs. O sea, ingeniero de Airbnb y trader de Goldman Sachs. Tiene sentido. On paper. Como pitch. Tiene buena pinta. Gary Tan, que era un partner de YC, decidió invertir a título individual 300,000 pavos. En la primera ronda, la ronda seed. Ayer escuchaba un vídeo de Gary Tan explicando, hostia, es uno de los mayores angel investments ever done. Creo que multiplicó por más de 6,000. Que en números absolutos todavía es más. O sea, en números absolutos impresiona más, yo creo. O sea, ahora mismo, estos 300,000 euros son, ahora, 2,4 billion. O sea, el tío es billionaire. ya lo sería. Creo que ya lo era. Puede ser que lo fuera. Pero en cualquier caso, no está mal como inversión, ¿no? O sea, si hay otro Brian Armstrong que nos está escuchando, que nos venga a pichear el proyecto, ¿no? Y si lo hemos visto ya. La pregunta es, ¿lo vamos a reconocer? No, lo peor es, exacto, si ya lo hemos visto y se nos ha pasado, ¿no? No tiene pinta. No tiene pinta. No. ¿Cuáles son los ingredientes de un proyecto o de un founder así? Y eso es lo que escuchaba de este tío, porque me interesaba mucho, ¿no? ¿De qué le viste? Claro. Dice, un builder, un tío que construye, un tío ambicioso, que le da igual las fricciones, los frenos, ¿no? Que cree en su cosa, en su mercado, su tal, hostia, blockchain va a hacer no sé qué. Y básicamente me quedé con este mensaje. Había más puntos, ¿eh? Seguro que Gary, mi amigo Gary, ¿no? No sé ni cómo se llama. El señor este, invirtió en perfiles idénticos que montaron el Airbnb para gatos cojos y todas estas otras cosas. Seguro. Una es Coinbase. Claro. También es un poco así, ¿eh? O sea, tiene mucho mérito, pero hay que disparar a todo en este estadio. A ver, es el típico negocio de que depende de lo que $300,000 suponga para ti, ¿no? O sea, pero realmente es como poner una ficha en el casino, ¿no? Si te sale bien, sabes que va a ser la hostia, porque tienes dos tíos con mucho talento, uno que además viene de hacer estas cosas en Goldman Sachs, que no es un sitio cualquiera, y en Airbnb, con mucho pedigrí, que va a levantar pasta, que tal y cual, el otro tío con mucha experiencia también. O sea, realmente si sale bien y si este mercado se crea, es un pelotazo. Ahora, puede que lo pierdas todo, es todo o nada, ¿no? Y el fondo del que él es socio llega a la conclusión de que hay que disparar a todo lo que se mueva, ¿eh? Porque Y Combinator, su tesis al final es más, o sea, invierten a todo lo que les da. Totalmente, se lo han inventado, les ha ido bien. He encontrado los 3 puntos: builder, opinionated, contrarian. ¿Y ambicioso dónde Podría está? ser cualquiera de los que estamos aquí. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? El opinionated seguro. Lo de contrarian es muy de mercado, o sea, es muy de mercado de inversor, ¿no? El inversor profesional siempre te va a decir que hay que invertir con opinión contraria, ¿no? Es decir, cuando hay el mercado está eufórico, vende; cuando el mercado está deprimido, compra, ¿no? Y tal. Esto es de cajón, ¿no? Que cuando el mercado está eufórico es que todas las manos fuertes ya han comprado hace tiempo y solamente quedan caca. Y cuando el mercado está deprimido es que los mierdas ya han soltado toda la pasta, y entonces cuando tú recoges, ¿no? O sea, que esto es muy de inversor profesional, y lo que me está diciendo es, vamos a invertir en algo que si la peta es la pera, y si no, pues mira, he perdido 300,000, ya está. Tiene más sentido que invertir en un Me Too, un segundo Airbnb y tal, ¿eh? Esto es distinto. ¿Meteríais pasta en Coinbase al final o no? ¿Compraríais acciones o compraréis acciones o habéis comprado acciones? No. Claro, pero entonces,
¿Habéis comprado acciones? Bueno, porque el haríais. Ya, pues, yo, Cuando por ejemplo, publico el si mercado. quisiera comprar acciones de Coinbase, no he tenido tiempo entre ayer y hoy. Pues o sea, mal, no y aprovechas además bien el tu pop tiempo. del IPO no me parece mejor momento. Yo lo que iba a comprar es de Airbnb, que os lo dije a todos. Sí. Voy a comprar Airbnb, voy a comprar. Y no, hostia, es muy caro. Yo decía 35 billones. Sí, citando a un sabio, ¿eh? Decir y haría y tal. No, pero es que no pude. Tú viste la recta de la subida de acciones. O sea, pasé de 35 No, billones a poder podías. 110 o 100. Sí, claro, a Te 110, hiciste 120 no compro. caquita, te hiciste caquita. A 120, sí, claro. Es que ¿Y ahora cuánto está? El precio importa. ¿Ahora cuánto está? Pues ahora está en 90 y pico, ¿no? No sé cuánto estará. ¿Y ahora Yo creo que compras? sigue estando ¿Ahora por compras? encima de Booking. No. Es que esto sería otra conversación larga, ¿eh? O sea, Pero tú yo creo- afinas tanto, o sea, tienes la capacidad de afinar 100%. tanto en los economics de hoy, de Airbnb y en su proyección de caja para Yo- saber si son 90 o son 100. O sea, yo en mi cuando opinión, pienso en un negocio, pienso en un múltiplo que estoy dispuesto a pagar. Que al final es... O sea, estoy pensando siempre en un tiempo X, ¿múltiplo de qué? 5 años, ¿eh? ¿Múltiplo de qué? ¿Un múltiplo de qué? Es una buena pregunta. Depende del negocio. Puedo utilizar el EBITDA o puedo utilizar las ventas. Por ejemplo, un SaaS me fijo solo en las ventas. Es más, a veces casi veo más interesante invertir en un negocio, un SaaS, que pierde dinero porque está muy penalizado en los mercados Totalmente. públicos, porque todavía no se entiende suficientemente el SaaS y la forma de crecimiento del SaaS, que un SaaS que empieza a ganar dinero como Zoom y que de golpe es invertible. O sea, como un No, no, negocio totalmente. que vende unos pocos billions puede valer 150 billion, como Zoom. Y en un Virgin Galactic que factura $200.000 al año y vale no sé cuántos billions y pierde un montón de millones, tiene un múltiplo infinito al final. Ahí no invertirías nunca. A un negocio que no haya sé, demostrado. intento crearme una tesis de la señorita Pepins para invertir 4 duros como tú. que me O sea, señalas no me ahora. dedico a eso. No me dedico a eso. Yo no invierto en la bolsa. O sea, invierto poco dinero en conjunto, ¿no? Juan ha sido el trader aquí, de esa Pero mesa. más en Forex. Y en algunas compañías que entendía lo que hacían y que quería que tenían múltiplos razonables, ¿no? Tengo que entender muy bien lo que hace la compañía y las proyecciones que tiene, eso es lo difícil. Y como inversor en Forex, que es altísimamente especulativo, Sí. ¿no te interesan las criptos? El Forex tiene una parte especulativa, pero tiene una parte muy racional, porque al final está totalmente ligado con la macroeconomía de los países. La especulación es racional también, ¿eh? No, claro. O sea, una cosa no quita la otra. La gente tiene una idea de la especulación como algo negativo. La especulación es básica porque es lo que hace los mercados líquidos, ¿no? Y lo que genera precios competitivos, etcétera, etcétera. O sea, el especulador es clave y es una figura muy honorable y tal y cual. O sea, Yo todo diría lo que la contrario. especulación es una de las principales características del ser humano, a diferencia de los animales, que es la proyección al futuro, o del futuro a hoy. La especulación es casi de lo más importante que nos identifica. Lo que pasa es que tiene esta connotación la gente que saca a un activo del mercado esperando a que mañana valga más, ¿no? Y en activos productivos o en activos que son útiles para cosas como la vivienda, por ejemplo, ¿no? El típico caso es comprar vivienda para tenerla vacía, no explotarla y venderla al cabo de X tiempo. Esto nos lleva a otro discurso. Esto es otra diferente, conversación. Nos lleva a otra conversación. Pero cuando pensamos en el especulador estamos pensando en este perfil. Es que el gran especulador, yo no quiero volver a este discurso político, pero es el gobierno, ¿no? Es decir, yo estoy seguro que si el precio del suelo fuera mucho más barato y no jugaran con eso, pues se construiría mucha vivienda en muchas zonas. No hace falta más que salir de Madrid para darse cuenta que está todo vacío. Pero hostias, intenta construir algo allí, igual no te dejan ni construir, igual el precio del suelo es muy caro, etcétera, etcétera. Entonces, el gran problema que tenemos es justamente ese, es decir, que hay gente que hace su dinero especulando con el precio del suelo y suelen ser los ayuntamientos. Vale, ¿hemos agotado el tema Coinbase o alguien tiene algo más que decir? No, pero cambiando, tengo una pregunta. ¿Por qué no hacemos esto en Clubhouse? ¿No? Me lo tenía Clubhouse, ¿eh? No, Hoy pero lo tenía en mi lista. no es un formato bueno para Clubhouse. Yo estoy, o sea, no he encontrado razón para Pero entrar ¿de en qué Clubhouse. estás hablando? Exacto. Esto, Pero porque ya lo estamos haciendo ahora el mismo. podcast en live en Clubhouse. Hablemos de Clubhouse, ¿no? No, Es una forma muy rara de introducir el tema. No, pero para que la gente, o sea, Clubhouse me cuesta encontrar el use case para mí. O sea, yo entro y lo miro un poco y está todo lleno de gente que se quiere aprovechar del inicio de un nuevo canal y es un poco ruido, ¿no? O sea, gente que no tiene trabajo y tal, que es un poco lo que pasa con casi todos los canales y hay poco contenido de valor. Y no sé, este formato podría ser para Clubhouse y que alguien nos hiciera Yo preguntas. quería y hablar de los participara. NFTs antes de hablar de Clubhouse, pero vamos a hablar de Clubhouse. Venga. César, ¿qué piensas? ¿Pero por qué no lo hacemos en Clubhouse?
La semana que viene. Y es que no soy nada fan de Clubhouse, pero César, ¿tú qué Porque piensas estamos de haciendo el Clubhouse? podcast en español y no tiene una aplicación de Android, que es el 90 y mucho por ciento del mercado. Siempre de tienes España. alguna razón, toca pelotas, que tiene razón, ¿eh? Pero tiene sentido. ¿Tú qué piensas de Clubhouse? ¿Qué pienso de Clubhouse? El concepto, el producto, Formato la experiencia, innovador. todo. La experiencia de usuario bastante bien, la verdad. Pero no he visto suficientes mecanismos para fomentar el retorno a la aplicación. O sea, no tengo acceso a sus métricas de retención, pero pinta mal. O sea, no tienen muchos hooks de retención de usuarios. Y es lo que dice Jordi. Yo no sé cada cuánto entras en Clubhouse a mirar cosas, pero el hecho de que entres y no encuentres nada interesante, Una vez cada mala 2 señal. semanas. Mala señal. Y Me yo mandan creo que esto es lo que les notifications. acabará matando. Sí que hubo mucho boom porque todos los famosetes empezaron a probar la aplicación y ver qué tal. Y, o sea, sí que está guay, ¿no? El poder entrar en la misma sala que hay alguien a quien admiras o lo que sea y oírle hablar en directo es como una conexión muy personal. El problema es cuando pasa de moda, que ya no hay nadie y no hay un mecanismo de retorno de esta gente que genere este contenido. Eso es el fenómeno de los directos, pero Sí. también está en YouTube, en Twitch, Sí. ¿no? El streaming en sí. Es eso, ¿no? Claro, pero Es directo ¿Vosotros en audio. compráis el que todo va a ser real time y directo? Yo no. O sea, Porque a mí me mata la a mí vida. también me mata. O sea, esto es para gente desocupada, ¿no? Exacto. Pero hay mucha gente ¿Cómo desocupada. puede estar ¿eh? en directo? Hay mucha gente desocupada. Hay mucha gente desocupada. Bueno, sí. el periodo de los ERTES en España supongo No, que la pero gente no, estaba no, claro, sé, ¿no? mucha gente joven. Yo creo que quizás es un bounce back de hemos pasado de que sea todo en directo a través de la tele, la radio, etcétera, etcétera, a que esté todo en YouTube, Netflix, que es completamente asíncrono. Pues ahora la gente está volviendo un poquito a este rollo del directo. Pasa que el modelo que tendrá sentido yo creo es el híbrido. Pero el, Twitch está ok, aguantando, lo puedes ¿eh? hacer en... Sí, pero en Twitch estoy seguro de que mucha parte del contenido que se consume en Twitch son luego los highlights de los Y directos. yo estoy viendo una tendencia de gente que se vuelve a YouTube de Twitch, ¿eh? No sé si tú lo ves, tú que eres más joven. Que se vuelve a YouTube de Twitch. ¿Qué quieres Gente que decir? deja Twitch para irse exclusivamente a YouTube. Bueno, es que es más caro. O sea, la comisión... Y hay más, de y Twitch hay es más más alta. Yo esto no canal. lo he visto. Ganas más usuarios. Ganas Yo más esto no lo he usuarios en. ¿Eh? Yo lo que he visto es, o sea, los cracks de. Los cracks. Las estrellas Figuras. de. ¿Qué pasa, crack? Las figuras importantes de Twitch, lo que hacen es lo que te digo: hacen los directos en Twitch, que es donde tienen la base de fans, y luego cogen highlights de esos directos y los ponen en YouTube y monetizan de esa forma. O sea, el asíncrono es en YouTube, el directo siempre es en Twitch, que yo haya visto. Y creo que tiene sentido. O sea, es lo que digo, el modelo híbrido es lo que para mí tiene sentido. O sea, ¿tú crees que En va a el morir caso de Clubhouse? Clubhouse aguantará porque levantó pasta gracias al hype. Y Pero hype cuesta mucho de aguantar, ¿eh? Es de las cosas que más cuestan de aguantar. El Hombre, la momentum. pasta la tienen en el banco. No, pues es igual la pasta. O El sea, hype cuesta aguantará mucho de la aguantar. empresa, quiero decir. Mayores cráteres se han visto, ¿eh? Bueno, De En pasta. social sobre todo. Sí, claro. sí, no, totalmente. Aquí, igual dentro de 6 meses vemos este podcast y es una ridícula, es lo que digo, pero tal y Se puede como borrar, veo, ¿no? Podcast. tal y como veo yo No, las no, yo cosas. estoy por invertir. Estoy oyendo si voy a invertir en Clubhouse. ¿Tú has participado en Clubhouse? Yo no he participado en Clubhouse. A mí no me interesa como usuario, pero es que a mí tampoco me Sí, interesa como hay todo el usuario mundo muchas ahí. cosas. O sea, y empresas donde he trabajado y no me interesaba como usuario. O sea, imagínate. ¿Pero por qué no te interesa como usuario? Sí, ahí hay todo el mundo. Seguro que hay gente también... Igual por eso, igual no tengo tiempo para entrar en Clubhouse. que este es el problema. Tampoco me interesa igual lo que la gente debate allí y tal. No soy un fisgón, no estoy en el mundo de Telecinco. Esto parece más el mundo de Telecinco, ¿no? No, hombre, no, que hay de todo. Pero en directo, Mira, yo- y tú participas y te sientes protagonista, y creo que probablemente puede tener un espacio, y no me sorprendería que creciera, porque hay mucha gente que le gusta ser wire. ¿Inviertes, Juan? Bueno, es privada, ¿eh? No puedes invertir. No puedo pero- invertir, pero dependería. O sea, ahora me lo estáis contando y me está gustando. O sea, ¿Sí? Claro, pero el problema es que Twitter les pasa por la izquierda sacando una feature que hace exactamente lo mismo y Twitter sí que tiene estos mecanismos de retención de usuarios y de ¿Y vuelta a cuánta la gente aplicación. usa la feature esta que no sabemos ni cómo se llama? No lo sé. Twitter el otro- es brillante ejecutando cosas nuevas, ¿eh? No. Se la juegan bastante, pero a veces les funciona. Yo creo. Ostras. Y, o sea, si este modelo tiene sentido... Con el botón de yo- editar tweets. si este modelo tiene sentido, yo creo que Twitter se lo va a llevar. ¿Por qué? ¿Sí? Porque ya tiene la base de usuarios. No. Y ya tiene los mecanismos de retención, que Pero van a insisto hacer que es otra lo más cosa. importante. Los usuarios van a hacer otra cosa, ¿no? Ahí. ¿Qué significa otra cosa? En Twitter van a hacer otra cosa
van a hacer otro tipo de contenido, van a leer otro tipo de contenido en diferido, etcétera, ¿no? O sea, dices, no, es que ya que tienes la base de usuarios, cualquier empresa que tiene la base de usuarios puede hacer cualquier cosa con este argumento. Y hemos visto en social que esto no es así, ¿no? Como parece en Snapchat, le roba el usuario de no sé quién, luego aparece otro, le roba el usuario. O sea, y ayer escuchaba un podcast, curiosamente, cuando a mí me iba bien escuchar el podcast, no cuando lo ponían en el aire, y hablaban de una startup que falló, y precisamente una de las razones por las que falló, y era una cosa parecida a un Clubhouse, pero era como un Twitch más Clubhouse, que luego también se grababa para futuro, donde la gente podía participar y tal, y el problema que tenían es que solo había un pico de uso a las 7, 8 de la tarde, ¿no? Que es un poco lo que estoy viendo también que me pasa con Clubhouse con las notificaciones. Y claro, si tú tienes un usuario y el usuario entra a las 2 de la tarde, no hay casi contenido, porque la gente está ocupada para generar contenido, y todo el mundo hace contenido a la misma hora, se sobresatura, y es imposible tener usuarios recurrentes si tienes que acertar esa pequeñita ventana de tal. Y yo escuchaba esto y pensaba, no invierto en Clubhouse. O sea, no sé cómo van a resolver este problema tan existencial. Aunque quieras. Aunque quisiera. El otro día escuchaba a Jason Fried, el fundador de 37 Signals, que es el famoso capitalista, anticapitalista, capitalista, no lo sabes muy bien, pero decía que no le mola el modelo VC, pero que invertiría en Clubhouse. Pero es que el modelo VC e invertir no es lo mismo. Se puede invertir sin el modelo VC. Bueno, es bastante VC el modelo Clubhouse. Sin ir más lejos, ha invertido Andreessen Horowitz, que por cierto también fue uno de los primeros inversores en Coinbase. Como Junior, ¿Y qué decía Jason? Ventures. Que le gustaba mucho el modelo, que era un modelo que lo iba a petar y que quería invertir como fuera. Y desde el podcast decía, por favor, si me estáis escuchando, quiero invertir. Ostras. No. Cosa más rara, ¿no? Es que es muy raro todo lo que sale de 37 Signals. Es muy contradictorio desde mi punto de vista. Pero yo no invertiría. No invertirías. Yo, mi caso de uso en Clubhouse, he entrado 2 veces. Las 2 veces me han pedido solicitud para hablar, pero es por la noche. Entro por la noche. Era un tema, me sale notificación de Clubhouse. ¿Qué edad se puede empezar a emprender? ¿O qué creéis que es la mejor edad para empezar a emprender? ¿Y te pareció interesante? Cliqué y vi un montón de gente. Carlos Blanco lo había creado, creo, si no recuerdo mal. Entonces entro, que yo estoy en la cama. Mi estatus de estoy en la cama. Veo esto, clico, me solicitan panel y yo digo, Bernat, hombre, ¿qué piensas tú de esto, Carlos Blanco? Y, ostras, opinando. Resulta que se me ocurre opinar de un proyecto que habíamos visto aquel mismo día. Ostras. Aquel mismo día en el pitch de ITNIC. Y 5 minutos más tarde habla el chico que había pitchado aquí. O sea, es una situación, había mucha gente en aquel momento en Clubhouse, ¿no? Y es lo que decía desde la primera fase, que ha habido mucha gente, muchos emprendedores y tal. Cada vez se ve menos gente. Pero lo peor de todo es, o sea, realmente estas horas donde tú puedes estar escuchando son las horas para estar creando contenido. Y esta diferencia entre el diferido y el directo, claro, para la gente que tiene mucho tiempo puede llegar a tener sentido. Pero para el creador de contenido, realmente se puede permitir hacer directos en las horas que la gente está, en el mismo tiempo que la gente está disponible. Pero es que los picos de hora, tú estuviste de noche, ¿no? Lo cual es madrugada en Estados Unidos. El pico de hora es aquí, pero no es allí, ¿vale? O sea, bueno, los picos de hora son distintos. O sea, tú tienes... A ver, es una plataforma global. De hecho, eso es un problema para mí. Los mercados de media son locales, principalmente. Yo tengo este problema. A mí me gustaría entrar cuando me despierto y veo notificaciones de Clubhouse que me han interesado, son todas a las 4 de la mañana cuando estoy durmiendo yo. Porque es a la noche de Estados Unidos, de San Francisco, cuando sale, yo que sé, Mark Andreessen charlando con Ben Horowitz sobre un tema que digo, coño, este me entraría, pero estoy durmiendo. A eso voy. O sea, yo creo que el directo da mucho valor para temas más locales y temas tal, y para temas más globales, el modelo híbrido que sea, lo puedas oír después o puedas participar después, da valor. Pero tal y como me lo estáis contando, pues yo le veo un cierto sentido, ¿no? A mí me gustó una cosa de Clubhouse. Yo he tenido 2 experiencias con Clubhouse. Una donde me liaron para preparar un poquito una sesión, ir a hacerla, y una donde entré a curiosear y estuve 1 hora quizá escuchando cosas random. Y en la que entré y participé y tal, dije, ostras, con la excusa de que no está grabado, de que es live y de que tal, con muy poca preparación hemos hecho 1 hora de contenido chula, porque salió interesante. Luego dije, vaya putada que nos ha grabado. Esto no podríamos haber colgado y estaba bien ese contenido que hicimos. Pero sí que me motivó a decir, por alguna razón,
irracional y psicológica, el hecho de que sea en directo te anima a charlar con menos preparación. Que cuando haces un podcast, por ejemplo, tiendes a querértelo preparar un poco más, ¿no? Y la charla quizás es menos natural cuando haces un podcast. Sí. O sea, al final nos ha pasado. Estamos hablando de forma casual y en cuanto le hemos dado a grabar, ha cambiado un poco. O sea, antes de empezar a grabar era la hostia la conversación. Increíble. Que le quede claro. Nunca lo sabrán, pero ha sido increíble. No, yo creo que el problema que tiene, y está aquí revisando notas, cuando tú, insisto en el tema de la retención, tú cuando haces un hook de retención, empiezas con la definición del trigger, ¿no? El trigger es lo que te lleva a entrar en la aplicación, en este caso. Ese trigger puede ser interno o externo, o sea, hay muchas formas. A ti te llega una notificación, lo que sea. Ok, vale, esta parte la cumplen. Luego tienes que hacer una acción dentro de la aplicación, que en este caso es, pues, ok, entrar en un grupo a ver qué están escuchando, perfecto. Y encima de esto te da una recompensa variable, que es lo que te hace luego pues, tener curiosidad de entrar en más sitios para poder pues, descubrir más cosas nuevas, que al final es lo que nos pica la curiosidad y lo que nos hace volver a entrar. Es el libro de Hook, ¿no? Sí. La diferencia con otras plataformas, y es lo que no tienen, que está muy relacionado con lo que decís, es que tú, cuando haces todo este proceso, luego no acabas con el último paso, que es el investment. O sea, el usuario que utiliza Clubhouse no está realizando ninguna inversión en la aplicación, no está consiguiendo ninguna... Hay followers. Sí, pero el usuario que escucha, que al final es el que te interesa que no gana entre nada. recurrentemente, no gana nada. No invierte en la aplicación. Y yo creo que esto es lo que les falta. Pero el que lee en Twitter solo y no escribe, Mogollón. El que lee en Twitter... es gran parte de la gente, vamos. El que ve en YouTube, es que me da igual. No, pero es como más es accionable, ¿no? extendible. Hay links, hay más engagement leyendo en Twitter. O sea, yo abro Twitter, que ya casi no lo abro, pero si lo abro me da 2 horas de trabajo. No, ya sé cuál es la inversión. Es construir tu set de followers. Correcto. Te creas ahí Pues eso también lo tiene Clubhouse, Te ¿no? creas un contenido. ¿Sabes qué pasa? Que copia demasiado a Twitter. Básicamente entras en Clubhouse y te imita tu follower base de Twitter. Ya, sí, es verdad. También lo tiene Clubhouse. Va. No sé El aplicar podcast que modelo. viene convenceremos a Dani, que es el hombre detrás de las cámaras, para hacerlo en Clubhouse, en directo. Una cosa que a mí me parece curioso es lo que has comentado tú. Hicimos un contenido súper interesante y qué putada que no lo grabamos. A mí me jodió mucho. O sea, yo creo que esto es una generación. Es la generación del Diógenes. O sea, a mí también me pasa lo mismo. A mí también me pasa lo mismo. Pero luego hay otra generación, que es la de César, que es la generación de lo efímero. O sea, las de stories, ¿no? Ese tipo de cosas. Que sabes que se van a perder y que os mola. Os gusta porque se van a perder. Pero yo creo que es lo que hablabais de antes, por el hecho de que es efímero es más natural. Es la diferencia. No se puede tener todo. Ya. No lo sé, ¿eh? Porque se podría haber grabado eso la mar de bien y Ya, pero yo creo que si un sabes podcast, no sé dónde. si sabes que se va a guardar, cuidas más lo que dices. Sí, y cuando se va a guardar tienes que ponerle una carpetita, ¿no? Tienes que ponerle un título, un logo, no sé qué. Ya es como un jack-shaving infinito que genera fricción. A mí es un poco Y eso. habláis Crear de una términos, sala habláis de términos. Jack Shaving, ¿podéis dar un poco de...? Jack-shaving es lo que hice yo ayer, que me afeité y me rapé. Vale. No invertimos ni en Coinbase, ni en Bitcoin, ni en Clubhouse de momento. Yo en Clubhouse igual sí. Vale, Clubhouse, ¿Sí? Juan igual sí. Sí. Te paso contacto. Porque es una cosa nueva, ¿no? Y venía a decir, no me interesa a mí para nada No, yo esto. creo que hay una tendencia de mercado a eso. Al guayerismo, al directo, al intervenir, a sentirte protagonista, que te lo da el directo, no te lo da el híbrido. El protagonismo te lo da el que tú participes en directo, etcétera. Y creo que es un problema de tener... O sea, yo le veo que tiene sentido de negocio. Oye, la película de los podcasts, que está creciendo mucho, o sea, ¿no veis que...? No es una película. Ah. No, quiero decir, El el movimiento mundo, de los el mercado podcasts. de los podcasts, o sea, está creciendo mucho. Cada vez más gente escucha podcasts. Claro. ¿Vosotros cuántos podcasts escucháis? Yo últimamente ninguno, la verdad. ¿No? No. Yo sí, yo me he reconciliado. Yo empecé a escuchar podcast contigo cuando teníamos 17 años o no sé cuántos teníamos. Luego lo dejé porque no sé, no me engancharon y este último año y medio, 2 años me he vuelto a enganchar. Y yo ahora escucho regularmente 7 o 8 podcasts. Yo sí creo que más de esto. O sea, Y luego voy probando. De vez en cuando alguien habla de un podcast, no me suscribo, pero es escucho un carísimo episodio. probar un podcast porque es mucho tiempo. Sí, pero yo he encontrado mis huecos. He encontrado mis huecos de tareas del hogar y cosas Fregar los así. platos. Ese típico, colgar la ropa, ir Esa al excusa súper. para presentarte voluntario. Ir al súper. Sí. O sea, cuando en Queda casa. superbién. Cuando en casa discutimos en tal. Colgar la ropa, que es una cosa que odio yo y tal, es como, hostia, 20 minutos, soy súper lento. 20 minutos de toca podcast. colgar la ropa. Sí, o ir al súper. Me encanta ir al súper porque de ida y vuelta escucho un podcast entero.
¿Tú escuchas podcast? Sí, Juan? claro. ¿Cuántos? Unos cuantos. De diferentes temas. De temas políticos, de temas deportivos. Yo soy un gran fan de la NBA. De temas de negocio. De mil cosas, sí. Me gustan mucho los podcasts. Va ligado también a la muerte de los periódicos y tal, ¿no? ¿Quiénes son los creadores de contenido? Pues la persona a la que sigues. Sigues a una persona o sigues a una serie de personas que son las que generan contenido. Y estas personas al final tienen el poder y se independizan de grandes cadenas, de grandes sitios y montan su propio contenido y es a la que la sigues, ¿no? Te importa un carajo si esta persona está un día en la Fox, en la CNN o donde sea. Tú le sigues a la persona. Yo creo que es un mercado en alza, un mercado que va a crecer y hay problemas entonces en lo que es descubrir los podcasts. O sea, es incómodo. Tanto con Apple Podcast, con Spotify, con todo, sigue siendo lamentable. Monetizar. La gente que crea podcast no tiene facilidad para monetizar. Es bastante difícil. Hay sistemas de publicidad y tal, pero que yo creo que no Tiene que tener están audiencia. lejos de lo que deberían ser. Analytics. Es muy difícil saber cuándo la gente te abandona o te deja de abandonar, te está escuchando. O sea, hay muy poca información de tu audiencia. O sea, hay problemas por todos lados en el lado en el mercado de los podcasts, ¿no? Es que el podcast está construido sobre tecnología lamentable, ¿eh? O sea, sobre el RSS con MP3. Esto es un podcast, básicamente, tecnológicamente. Hombre, y lamentable dependiendo a lo que te refieras. O sea, porque las ventajas que tiene esto es que yo, por ejemplo, como usuario, puedo elegir la aplicación de podcast que yo quiera y es compatible con todo. Sí, pero nos hace mucho más difícil instrumentar cuando se reproduce o no se reproduce un podcast. Bueno, que otros la podcast diferencia se entre la escucha, centralización y la distribución. Correcto. Pero para este desarrollo es muy difícil O sea, ¿tú mejorar. apostarías por un modelo centralizado de escucha? Pues es lo que está haciendo Spotify. Spotify dice, yo te cojo el MP3, pero yo sí que voy a monitorizar cuando hacen clic, cuando empiezan a escuchar, cuando lo dejan de escuchar, Sí, cuando se pero- suscriben, cuando... Pero no te da ninguna herramienta. Compró Anchor Lo están para eso, empezando a hacer. pero yo no he visto Pero no que haya tienen cambiado audiencia, nada de pero no Anchor tienen en los audiencia, es últimos- el problema. Es un porcentaje muy bajo Spotify de todas las escuchas de podcasts. Hombre, no, ¿eh? Sí. No. Apple Podcast tiene el 50 y pico % todavía. Vale, pero por no tener audiencia son muchos Hombre, millones sí. Coño, pues Spotify de personas, ¿no? Que no, me gusta mucho lo que está haciendo Spotify a nivel de innovación, pero es casi contradictorio con la realidad. Yo, de hecho, subo de podcast. A mí lo que más me interesa y me gustaría ver pitches, de hecho, me gusta lo que tú planteabas antes, ¿no? Que nos gustaría ver en los pitches, es del Creator Economy, que el podcast es uno de los formatos, pero Patreons, OnlyFans, todas estas plataformas que permiten a la gente democratizar la creación de contenido, de tendencia, de compartición de conocimiento y tal, las microescuelas, todo tiene un nombre esto. La gente que monta un e-commerce de aprende a hacer páginas web por 199 euros y se hacen un lifestyle business de puta madre y algunos facturan cientos de miles de euros o millones. Esto me encanta. O sea, realmente que se pueda democratizar herramientas, o sea, que se hagan herramientas para democratizar este tipo de contenido. Substack, newsletters, hay muchísimas plataformas que se están democratizando ahora mismo y en lugar de leer el New York Times, lees 4 newsletters. Claro, es que lo que la tecnología te permite es no tener que comprar un periódico y tener que leer un montón de páginas inútiles y de gente inútil, sino que eliges a la gente que realmente te interesa, que son las opiniones que te interesan, y las puedes seguir, ¿no? Y esto es un cambio de modelo que yo creo que es una tendencia y un cambio de modelo que va a ir a más y va a acabar totalmente con el periodismo y con la información en medios, ¿no? Va a ir, o sea, es la individualización de la opinión. O sea, te interesa más la opinión que la noticia, ¿no? ¿Tú pagas por alguna newsletter No, o podcast? no, yo no pago, lo monetizan con publicidad. ¿Y vosotros pagáis por alguna newsletter o podcast? No, porque no. O sea, los podcasts que sigo no tienen un modelo de. En podcast es muy raro todavía. Acquire, que me lo recomendaste tú, tiene un modelo de pago. Y newsletters sí que empiezan a haber bastantes chulas que yo he estado a punto muchas veces. Me he arrepentido porque es un gasto recurrente, pero he estado a punto muchas veces. Pasa que Y hay me un interesa poco muchísimo. de saturación, ¿no? O sea, ya se está empezando a ver y ni siquiera ha empezado. Demasiadas newsletters en Substack, veo yo por lo menos. Encantado, eliges la que te interesa. Sí, hostia, pero es complicado. Pues a mí me ha solucionado, ¿eh? Porque cuando tú tienes 6 opciones de canales de televisión o yo qué sé, 10 opciones de periódicos a leer, es muy fácil elegir el que más te va a interesar. Pero cuando tienes cientos de miles de newsletters, ¿cómo lo haces? Lo mismo puedes decir con internet. en No, y general. con YouTube, por ejemplo. A mí YouTube encontrar cosas me cuesta un huevo, ¿eh? ¿En serio? Sí, mucho. O sea, si no es una query, o sea, tiene que ser búsqueda.
Pero para buscar algo tienes que saber el contenido que estás buscando. Yo me gustaría seguir a gente, ¿no? Descubrir a gente interesante. O sea, pues precisamente el algoritmo de YouTube es increíble. Sí. O al menos para mí. Ostras, a mí descubrir cosas en YouTube me cuesta mucho. Y seguir a gente también es... Hay mucho ruido. Hay mucho ruido en los canales. No sé. Pero para eso están viendo las newsletters, te recomiendan un vídeo, te recomiendan un nuevo canal de YouTube, ya. ¿No? O sea, yo no estoy de acuerdo con lo que dices tú, ¿eh? Yo antes tenía el problema que en Twitter seguía Twitter, ¿no? Ahora casi no miro Twitter gracias a las newsletters. En Twitter había tantísimas cosas random que me iban sugiriendo que muchas no eran relevantes. Y con las newsletters he podido afinar más y recibo, no sé, 10, 12 newsletters a la semana y me las leo casi todas. Estamos en mundos distintos, ¿ves? ¿Cómo vemos? Y a mí me pasa todo lo contrario. A mí me resulta muy fácil seguir a gente. Si hay gente que quiero seguir, la sigo tal. O sea, ¿Cómo la sigues? ¿Cómo la sigues? Hostias, porque... ¿Cómo? ¿En qué formato? En varios. Por Twitter lo puedo seguir, por podcast también lo puedo seguir, por YouTube lo puedo seguir. Lo mismo. Por newsletter no sigo ninguno, pero podría seguirlo. Pero vamos, voy directamente al podcast o voy directamente al Twitter. Sí, igual, incluso puede pasar una cosa ahora, yo que sé, en Estados Unidos y sea que Twitter voy a ir para ver qué opina esta persona. ¿Tú, César, cómo sigues a la gente? ¿Dónde sacas la información? Yo ahora estoy en una época rara porque me he quitado Twitter, me he quitado Instagram, me he quitado todo. Pues de época rara. Sí. Hablando de gente que se quita Twitter, ¿no? Yo la verdad que entro mucho en Hacker News. ¿En Hacker News? Sí, es mi principal fuente de información hoy en día. Que al final o sea, a mí me ha pasado que me he cansado de ver demasiada información por todas partes. Estoy saturado de gente a la que seguir que me bombardea todo el rato con cosas. Y Hacker News es esto, pero curado por una comunidad de gente que es afín a mí. Entonces... a mí me huele a que los grandes ganadores de esta economía de los creadores serán los agregadores. Los que te hagan el algoritmo que te recomienda lo que necesitas ver. ¿Tú lees libros? Sí. ¿Qué libros has leído últimamente? Parece que te contesto siempre la misma respuesta. No, ahora estoy leyendo Inspired. Que no me acuerdo. Son del todo autor, pretéritos. Pero sí. ¿Vosotros qué libro estáis leyendo últimamente? Y con eso ya vamos finiquitando. Sí, déjame pensar. ¿Y en qué formato? Porque esta es la otra, ¿eh? Kindle, siempre. Kindle, ¿eh? Yo también Kindle. Siempre. ¿Audiobooks no? Lo probé, no me convenció. Yo me duermo Sí. con los audiobooks. Pero sí puedes Yo leo mucho de noche. Puedes tender la ropa también, ¿eh? Puedes tender la ropa y fregar platos. Me aburre el audiobook. Me ha salido de dentro, me aburre el audiobook. Y leer me encanta. Podcast me parece mucho más dinámico. Por, no sé, el formato, lo que sea. Bueno, porque el contenido está mucho más condensado, ¿no? En un podcast. O sea, al final un libro, sobre todo si es non-fiction, muchos libros de negocio son de repetirte el mismo concepto de distintas formas todo el rato y esto yo creo que acaba... A mí por lo menos me acaba aburriendo un poco. Cuando lo lees te puedes saltar cosas, pero cuando lo estás escuchando no. Y no puedes apuntarte, no puedes subrayar. A mí es una cosa de los audiobooks que no me mola nada. Subrayar frases o marcar capítulos o cosas así. ¿Tú, Juan? Yo libros siempre en papel, no puede ser de otra manera. Es contrario. Hoy eso es el contrario. El contrario. En papel. No, lo digo en serio. Y en papel me resulta lo más fácil, lo más cómodo, donde me siento el formato que para mí es el natural. ¿Qué libro? Siempre me gusta combinar 2 o 3 libros y uno nuevo y varios que releo periódicamente de gente que me ha impactado, que creo que... ¿Nombres? Y tal. Lo de siempre, pues a ver si es que voy a decir los mismos nombres que digo siempre, o sea, gente que para Don Quijote. No, de negocios hablamos o en general. Bueno, en general. En general, hostia, si hablamos de literatura te diría otros nombres. No, hombre, los 3 últimos libros. Pero ahora estoy leyendo, el último libro, el de Netflix. No Rule. No Rules. ¿Qué tal? Hostias, compro prácticamente gran parte del libro. O sea, me identifico mucho con lo que dice, con lo que se expresa en el libro, sí. Reed Hastings. Sí, me identifico mucho. Thinking Fast and Slow, me acabo de acordar cómo se llamaba el libro, de Daniel Kahneman. El título es terrible, pero el tío es muy bueno. Es un economista, no sé qué es primero, si psicólogo o economista, pero es un premio Nobel en Behavioral Economics, que habla de lo que hablamos antes, de cómo la gente decide lo que valen las cosas
y cómo la gente decide en general emocionalmente. Con muchos ejemplos de experimentos científicos, que es un poco cansino, porque estás harto de ver, ponemos 10 niños y a 5 le damos este, a 5 le damos tal, y esto es muy repetitivo, pero es ilustrativo. Como el de Cialdini. No es neuromarketing, pero o sea, Cialdini está muy relacionado con esto, sí, behavioral psychology. Y luego Sí, todas me las gusta mucho. mañanas dedico casi una hora a leer artículos. Me encanta. ¿De qué? De negocios. ¿De dónde? De Harvard, Business Review, de Stanford, de UFM. Artículos Académicos, académicos de sí. negocio. Académicos de negocio. ¿Algún último que has leído que es un breakthrough? Breakthrough. ¿Qué te ha inspirado? No, por ejemplo, en la compra, hay un artículo muy bueno que salió hace unos meses sobre la compra de Slack, que me gustó mucho. ¿Con qué te quedaste? Estratégicamente está muy bien hecho ese artículo. ¿Con qué te quedaste? Hostia, me hizo reflexionar mucho. O sea, no una sola cosa. La diferencia entre best of breed y bundle, es decir, entre esas dos estrategias de producto, y la comparación que hace el artículo, que me parece muy acertada, entre Slack y Zoom, me interesó mucho. ¿Este era de Stratechery? ¿Te Esta era suena? estrategia. No, pero hay un blog newsletter que se llama Stratechery. No ¿No era te de suena? ahí. Vale. No era de ahí. No, de hecho, ¿te refieres al de por qué Slack va a ganar a Microsoft Teams? Ahí tiene varios de Slack, no es ese. de Slack este. No es Ok. ese. Hablamos un día de Slack porque es interesante. De hecho, tú recomienda un libro que no sea el de BlackRock. No. Yo iba a recomendar este. No me jodas. Y no es BlackRock, es Blackstone. Eso. es el libro What It Takes de Stephen Schwartz. No sé muy bien cómo pronunciar este apellido. Schwarz. Este apellido es Negro en imposible. alemán. Es difícil, ¿no? Negro en alemán es Schwarz. Bueno, tú hablas ya alemán, Ya. o sea, en la intimidad, ¿no? Exacto. Literalmente. Pues la verdad es que este libro me está costando un poco porque es poco humilde. Me parece poco humilde el autor. Y a mí eso siempre me cuesta. Hay mucho ego, mucho... Pero yo prefiero que un tío que tiene mucho ego te enseñe que tiene mucho ego al que tiene mucho ego y hace el ejercicio este de falsa humildad. No, falsa Hostias. humildad no. Yo no sé, me he leído libros de gente muy top, ahora no se me ocurrirán, pero que te explican las cosas de una forma que no intenta ser evangelizadora, ¿no? No sé. En cualquier caso, estáis interesante, el libro. Es Es el fondo más grande del mundo, cómo hacen operaciones tan bestias, cómo desde el principio deciden ser un fondo enorme. El primer fundraising que hacen es ya de $1 billón. Bueno, el hecho de que el tamaño importa, el comprar caro, o sea, al contrario de lo que uno diría o pensaría intuitivamente, o lo que siempre se dice en negocio, ¿no? Que va de comprar barato y vender caro. En el caso de Blackstone es lo que cuentan, ¿no? Va de tener perspectiva, de ser capaz de ver hacia dónde van los mercados, trabajar mucho con la macro, porque al final hacen cosas muy grandes, y comprar buen producto. Y cuando dice comprar caro, lo que quiere decir es comprar. O sea, no perder un deal cuando tienes una tesis de mercado. No perder un deal porque por ser el que mejor gana la última pela en este deal, sino ser capaz de quedarte con producto, comprar a saco producto, porque claro, su tesis pasa por alocar grandes cantidades de capital, ¿no? Y para hacer esto y asegurar que pueden hacer eso, tienen que tener un buen precio. Y para tener un buen precio, el mercado tiene que revalorizarse, ¿no? Y tiene que poder tener sentido su negocio. Es una especie de private equity gigante, con las mayores operaciones de la historia de private equity, como el caso de Hilton, que compraron Hilton y 10 años después lo vendieron por 14 billones más. En fin, es la historia de una historia interesante a nivel de negocio. Yo creo que Blackstone es uno de los grandes. Se llama casos de Schwartz negocio. y el fondo se llama Blackstone, ¿eh? Acabo de darme cuenta que no es casualidad. No es casualidad. No es casualidad. Lo hizo se puso el nombre basándose Hablando de egos, ¿no? Hablando de egos. Sí, efectivamente. En fin, para quien le interese, pues no, sí, lo puedo recomendar. Lo puedo recomendar, un poco largo, pero sí. Oye, no sé, ¿alguien tiene algo que añadir?
Los NFTs, no sé qué. No. Podemos hacer Para el próximo ya podcast. está. Podemos hacer NFTs del podcast. ¿Existen NFTs de podcast? Puedes hacer un NFT de lo que quieras. Venga, comprar la propiedad explicad del lo que es un episodio. NFT. Pero, por favor. explícalo tú, César, que me lo explicaste tú a mí. Vaya liada ahora. Un NFT es un esquema Ponzi Bueno, que nadie ponga pasta ahí. Nada. No, que vamos a poner nuestros episodios en un NFT, hombre, no jodas. Qué mal lo vende. Un NFT es un certificado que compras con criptos que garantiza que tienes el certificado de esa cosa. Es decir, el autor de una canción puede venderte un certificado de que tienes el certificado. Pero no tienes los derechos. No tienes No por qué tienes tener ni los derechos en de el la mundo canción, real, de no reproducción, tienes nada ni de de eso. No explotación, tienes ni de nada de eso. No. el esquema Ponzi consiste en que uno certifica, que yo certifico, que él ha certificado. Consiste que en- va certificando hacia abajo. hasta Consiste que- en todo el mundo que está comprando NFTs ahora mismo lo hace por pura especulación, porque dicen que se lo van a vender por mucha más pasta a otra persona. Sí, pues como que compras cromos de béisbol, ¿no? Es literalmente eso. De hecho, El más famoso es el de la NBA. la NBA tiene una plataforma donde te vende snippets de vídeo de jugadas, pero no te vende los derechos de esas jugadas, de explotación de esas jugadas, sino que te vende como si fuera un cromo online. Digital. Con correcto. un blockchain demostrable, que es Correcto. tuyo y transferible. Exacto. De exacto. manera. ¿Y ese snippet Trazable. que compras lo puedes poner públicamente? Sí, Sí, está sí, público tienes por un definición. tienen un marketplace y entonces tú puedes venderlo. O sea, lo a puedes, quien quieras. ya no, sí, eso sí, pero tú lo podrías poner, yo que sé, en una web para que la gente lo vea. Está Tiene los ya. derechos de Sí, está visionado, ya tal seguramente en cual. YouTube. No, No, es que no puedes, tienes no los puedes derechos. explotar los derechos. No puedes explotar los derechos. Vale, eso es. O sea, No lo tiene que ningún compras valor es el intrínseco. certificado de que tienes esa pieza digital que Pero la no puedes puedes- utilizar solamente Sí. dentro del Pero no puedes contexto de la utilizar los NBA. derechos para de explotación. entendernos, Exacto. el- No tienes derecho de explotación. No. Vale. Una de las. No sé si. Seguro, creo que ya lo han superado, pero uno de los NFTs más valiosos era una obra de arte de un tío que hizo no sé cuántos miles de dibujos y Un los crack. metió todos en Beeple. Beeple. Los metió todos en un JPG, en Sí. un fichero de imagen, y ese JPG es el NFT. Pero ese fichero se lo puede mandar por email a 10 personas y lo pueden subir en Twitter. O sea, no es el JPG, es el certificado de que tú eres el que tiene ese JPG. Y fueron, creo que 80 no me acuerdo el 80 número, pero millones, eran me parece, casi una 100 burrada, kilos, a través casi de 100 millones de Christie's. dólares ese cromo. Puta, está bien pensado, ¿eh? Inviertes ahí también, ¿eh? No, yo he dicho que Cuidado, pero creo que cuidado. está bien pensado, o sea, está bien dado la vuelta, ¿no? A ver, en el caso de Es la muy NBA, creativo. en el caso de la NBA sí que tiene más sentido. Eso porque son al cosas final, nuevas. es un jardín cerrado, ¿no? Donde pues tú compras sobres de estos cromos y te puede tocar uno que es muy raro, porque al final producen N certificados por cada uno de los cromos. Hay algunos que son más comunes y otros que son más raros, ¿no? Y al final tú cuando compras un sobre, pues igual pagas, no sé, me lo invento, 200 pavos por el sobre y te entra un cromo que en el mercado vale 5.000 pavos. Entonces la gente está metiendo pasta para ver si le toca. Pero es como, o sea, es apostar dinero, básicamente. No tiene ningún valor real, en mi opinión. Hacemos una plataforma de NFTs para podcasts. Poca broma. Lo que pasa es que pasará como con las ICOs, que explotaron de repente y luego, perdón. A la cárcel. Builders, estáis hechos unos builders y contrarians. Yo creo que lo podemos dejar aquí. Este es un formato experimental. Veremos si lo conseguimos, o sea, si lo mantenemos o no. Dadnos feedback. Exacto, dadnos feedback. La idea es hacer una vez al mes. A nosotros nos gusta hablar de historias de emprendedores, y esto seguiremos haciéndolo, pero de vez en cuando también podemos hablar de visión, nuestra visión de productos, de cosas que pasan, de cosas random. Y ya nos diréis si es interesante o no. Pues hasta aquí el podcast de INNIC. Nos vemos la semana que viene. Gracias a todos. Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!